Buenas tardes, mi nombre es Abraham Quintín Gutiérrez, pertenezco a la Universidad de Insurgentes en el plantel Cuautitlán del Estado de México. Actualmente estoy cursando el quinto cuatrimestre en la materia de Derecho Fiscal. El fin de esta presentación es cómo se lleva a cabo el procedimiento, el juicio de nulidad, ante qué autoridades y por qué se quiere llevar a cabo este juicio. En sí, pues lo que buscas es que se lleve a cabo esa nulidad a través de un procedimiento. Este procedimiento se va a llevar a cabo pues, a través de la resolución que dictó aquella autoridad y que no le es favorable a la persona. En este caso es una persona física, al particular. Nuestro fundamento legal es la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Y nosotros nos vamos a adentrar a partir del artículo 13, donde ya viene toda la estructura de la demanda, cómo se va a llevar a cabo el procedimiento, los requisitos, los términos, la forma de presentar, en sí en todo, eso es en donde nos vamos a adentrar nosotros. Como bien lo dije, a partir del artículo 13 empieza todo lo de la demanda. Esto es, como se los mencioné, para impugnar aquella resolución que, que emitió esa autoridad y que no es favorable para un particular. Este tiene 30 días poder, para poder interponer y que se lleve a cabo este juicio. Tendrá 30 días hábiles a partir de la que se dictó la sentencia. Nuestros requisitos de la demanda los tenemos en nuestro artículo 14 de la dicha ley, que es el nombre del que demanda, el domicilio fiscal, el domicilio en donde va a recibir esas notificaciones que le va a hacer llegar la sala regional a la competente. También tiene que agregar su dirección del correo electrónico, el nombre del demandado y los hechos que le dan motivo a la demanda, las pruebas que va a presentar en contra de esa resolución que se emitió. En este caso, pues el magistrado tendrá la función de aceptar o de desechar la demanda por no cumplir con los requisitos que se solicitan. ¿Qué deberá de adjuntar en su demanda? De acuerdo al artículo 15, pues tiene que adjuntar todos los documentos anexos, la forma en la que va a acreditar que su personalidad, la resolución que se emitió, esa debe de constar con una copia y una constancia de aquella notificación que se le hizo llegar de la resolución que él desea impugnar. En caso de presentar pruebas que, que admeriten un cuestionario que se van a demandar y desahogar, deberá ir firmado por el perito y por el demandante. Eso se ve más en la prueba testimonial. Y esto debe de ir firmado por el demandante y las pruebas que desee, como las documentales, en caso de ofrecer también. Para hacer una ampliación de la demanda, esta se puede hacer después de interponerla. Tienes 10 días para que se pueda hacer esa ampliación. Hablando de una negativa ficta, en casos de lo que se haya previsto del artículo anterior que ya mencionamos, cuando la autoridad demandada plantee un
procedimiento del juicio. Y obviamente esta ampliación de la demanda deberá señalar el nombre del actor, teniendo que adjuntar todas las copias que sean necesarias para el traslado de las pruebas y los documentos en caso de que se presenten. Para esto sirve esta ampliación de demanda. La contestación. Todo esto lo vamos a encontrar en la ley que les acabo de mencionar, y todo va a partir de ese artículo del 13, y ahorita estamos en el artículo 19, en donde para la contestación, una vez admitida la demanda, se corre traslado a la parte demandada y se emplaza esperando a que conteste. Esa persona tiene 30 días para que surta efectos el emplazamiento. El plazo en el que podrá contestar la ampliación de demanda, una vez presentada tu contestación, admitida tu contestación, y que tú quieras o desees ampliar, tienes 10 días siguientes. Después nos vamos con el demandado y su contestación. Y en la contestación de la ampliación de la demanda, este deberá expresar los incidentes, el pronunciamiento a que dé lugar o a lo que se refiera, las pruebas que se ofrecen, como los argumentos que demuestren la ineficacia de la impugnación que desee, las pruebas que ofrezca, y en caso de ofrecer pruebas periciales, debe de precisar los hechos, el domicilio de las personas, de los peritos, y el nombre o sea, tanto como su nombre, el de los testigos, y pues tienen que ser referente y coordinar con los nombres que se han ofrecido en dichas pruebas. ¿Qué deberá de adjuntar el demandado en su contestación? Debe de adjuntar una copia donde acredite su personalidad. El cuestionario, en caso de presentar unas pruebas, debe de ir firmado. Para la ampliación de la contestación, pues se debe de firmar se debe de proporcionar un cuestionario que se va a desahogar por la pericial que se ha ofrecido. Tanto pericial, hablamos de la testimonial, de las pruebas testimonial, de la documental. De todo eso se debe de presentar un cuestionario que se va a adjuntar para que sea admitida esa prueba y se pueda desahogar en el plazo que se va en la etapa que se va a desahogar las pruebas. Para aquella contestación no se podrán cambiar los fundamentos de derecho. Eso va de acuerdo referente a la autoridad que se va a demandar. Y cuando exista una contradicción entre los hechos y los fundamentos de derecho, la contestación de la autoridad que se desea impugnar y se formuló obviamente aquella contestación, pues se tendrán que tomar en cuenta esas contradicciones. De acuerdo al artículo 30 nos habla sobre las salas regionales, cuáles serán competentes de conocer esos juicios por razón, por territorio, de conformidad. Los veremos en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En caso de que exista una duda que sea competente por razón o por territorio, será ante la sala regional que se haya presentado el asunto. Sobre las pruebas. En los juicios que se tramitan ante el tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas. Pero
se podrán, serán admitibles todas esas pruebas que tú desees proporcionar a la hora de demandar, excepto las que sean de confesión de las autoridades. Esto tienen un límite a sus hechos, que contesten esos documentos, que obren en poder de las autoridades. Las pruebas supervinientes podrán presentarse siempre y cuando no se haya dictado ya la sentencia. En caso de que se ordenara dar vista a la contraparte, tienen un plazo de 5 días a la que pues en derecho le convenga. En caso de que la autoridad demandada no expida copia de los documentos que se han ofrecido y que se desean probar con los hechos que se están impugnando, la parte podrá solicitarlos para que tengan esa precisión de veracidad y que tengan esa relación con los hechos que se pretenden probar, y se van a acreditar con los documentos que se están solicitando a la autoridad. Los alegatos de cierre los alegatos y cierre de instrucción. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 47 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. En este procedimiento vamos a conocer del magistrado. Este magistrado es el instructor. Tendrá 5 días después de que haya concluido la sustanción del juicio. En caso de no existir una cuestión pendiente que impida la resolución, notificará a las partes que tienen un término de 5 días para formular alegatos y para que lo prueben a través de un escrito. Los alegatos se deben de presentar en tiempo, serán considerados al dictar la sentencia, y dichos alegatos no pueden ampliar la litis. Esos acuerdos pues son de admisión a la demanda. Y obviamente al vencer el plazo de los 5 días, se hayan presentado o no se hayan presentado los alegatos, ya se quedará como cerrada la instrucción del juicio. Y a partir de ahí, del día siguiente, empezarán a computarse los plazos previstos en el artículo 49 de la ley. La sentencia. Esta se pronunciará por unanimidad o mayoría de voto de los magistrados que integran la sala, dentro de 45 días siguientes a que haya quedado cerrada la instrucción del juicio. Como lo mencionamos, una vez que se cierra el plazo de los 5 días, después se notificará a las partes y ya hayan presentado o no se hayan presentado los alegatos. En caso de que la sentencia se declarara la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos de la ley o por vicios del procedimiento, estas deberá señalar la forma en que afectaron la defensa del particular y que trascendieron el sentido de la resolución. Las sentencias que se resuelvan con legalidad de la resolución dictada de aquel recurso de administración, se van a considerar los elementos suficientes para llegar a esa resolución. El tribunal la va a pronunciar sobre la legalidad de aquella resolución que fue recurrida porque no satisfazo el interés jurídico del demandante, y no podrán anular o modificar los actos de autoridades administrativas no impugnadas de manera expresa en la demanda. Si tú, en caso de llegar a hacer una omisión en esa parte de la demanda, y en esta parte ya no se harán valer ese recurso, y se tendrá esa omisión
y afectará a la parte demandada, a la parte actora en este caso, que es el particular. La sentencia que concede la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo que se ha violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal es el que hará constar ese derecho que tiene el particular y además pues tiene esa legalidad sobre la resolución que se ha impugnado. La sentencia. La sentencia que dicta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa será de acuerdo y será previo con motivo de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y deberán contener los elementos. El elemento relativo a la existencia de la relación de causalidad entre la actividad administrativa y la lesión producida, así como la valoración del daño o perjuicio causado. La determinación del monto de la indemnización explicitando los criterios utilizados para la cuantificación. Todo esto es obviamente ya sea favorable para el particular que está emitiendo que está solicitando y está impugnando esa resolución que dictó aquella autoridad, por eso es que recurre a este juicio de nulidad. Los incidentes. Estos están previstos en el artículo 29. El juicio contencioso administrativo federal solo será previsto previo y especial pronunciamiento por incompetencia de materia, por acumulación de juicios, de nulidad de notificaciones, la recusación por causa de impedimento, la reposición de autos, en caso de muerte, una disolución, una declaratoria de ausencia o incapacidad. La finalidad de este procedimiento es que se haga valer este recurso que tienes tú como persona física o particular, que aquella autoridad que emitió esa resolución que no le es favorable a la persona física, pues tenga este recurso y pueda acreditar su dicho a través de la demanda y fundamentado en sus hechos conforme a derecho y con pruebas que acrediten lo que él desea impugnar, pues nos previene de todo, de los términos, de los términos en que se pueden presentar, admitir o desechar la demanda, las pruebas, los alegatos, la forma correcta en que se debe llevar a cabo este procedimiento, la autoridad que va a conocer de dicho procedimiento. En caso de que la autoridad, la autoridad que se está demandando, en caso de que no te proporcione esas pruebas que le van a dar pues más validez a tus pruebas, esa autoridad tiene la obligación de proporcionarte las copias para que se certifique tu dicho. También se consideran los incidentes en caso de, pues de llegar a, pues sí, de que falleciera, que no se supiera nada de la persona. También pues se proporcionará de acuerdo también al diario vigente del área geográfica. Todo esto es para prevenir,
para prevenir. En los incidentes se trata de prevenir y pues esta resolución que se emite puede ser favorable, se puede revocar, modificar o confirmar. Y en caso de que saliera favorable al particular, pues ahí tenemos en esta parte que cómo se va a llevar a cabo la sentencia que sale favorable al particular, qué es lo que se tiene en cuenta y cómo se va a cuantificar la indemnización que se le va a proporcionar a este particular. Las pruebas es un fundamento, es un medio que es muy favorable para, en este caso, para el juicio. Dentro de la ley, todo lo vamos a ver dentro de la ley en todos estos artículos, a partir del 13. En el artículo 29, como lo mencionamos, los incidentes. Las autoridades que son competentes, que es el magistrado, que a través de una votación es el que o a través de una votación entre los magistrados es como se dictará o se llevará a cabo la resolución que será favorable o no al particular o a la persona que está solicitando este recurso. Habla sobre lo de las pruebas, los artículos en donde vienen, donde están, donde nos desarrolla cómo se deberán de presentar. Ahí en el artículo 47 es donde nos habla sobre el cierre de la instrucción, la sentencia. Si lo vamos a ver, lo vamos a identificar desde el artículo 13 de esta ley hasta el artículo 49. Después seguirá su cumplimiento, que el cumplimiento que tiene, que le va a dar esta autoridad con dicha facultad que tiene.